Emily había sido coleccionista de antigüedades desde que era una niña. Desde muebles victorianos hasta libros raros, le encantaba sumergirse en el pasado a través de objetos que habían sobrevivido al paso del tiempo. Esa pasión la llevó a recorrer tiendas de antigüedades en busca de tesoros escondidos. En un día nublado de otoño, mientras deambulaba por un mercado de pulgas, Emily descubrió una tienda de antigüedades olvidada en un rincón apartado. La entrada estaba flanqueada por una colección de muebles polvorientos y lámparas de araña antiguas. En el fondo de la tienda, bajo una fina capa de polvo, se encontraba el objeto que cambiaría su vida, un espejo de marco de madera antiguo. El espejo era un tesoro visual, adornado con tallas de hojas y flores que se entrelazaban en un patrón intrincado. Parecía emanar una energía especial que la atrajo de inmediato. Se acercó al mostrador y preguntó al anciano propietario de la tienda sobre el espejo. El hombre, con ojos cansados pero penetrantes, le contó una historia que la llenó de intriga y temor. Este espejo tiene una historia oscura, señorita. Proviene de una mansión que una vez perteneció a la familia Bradford en el siglo XIX. Cuenta la leyenda que la familia sufrió una serie de tragedias insondables mientras este espejo estaba en su posesión. Se decía que el espejo estaba maldito y que había desatado un mal indescriptible en sus vidas. Después de la última tragedia, la mansión fue abandonada y el espejo se guardó en el ático durante décadas. Emily, emocionada por la historia, decidió comprar el espejo a pesar de la advertencia. El anciano propietario le ofreció una mirada sombría antes de envolver cuidadosamente el espejo para que Emily lo llevara a casa. Mientras caminaba de regreso, sintió una extraña sensación, como si algo la observara desde lo más profundo del espejo. Pese a la inquietud que sentía, no podía resistir la atracción que ejercía sobre ella. Este espejo prometía ser el tesoro más intrigante de su colección, pero Emily estaba a punto de descubrir que la belleza superficial a menudo oculta las sombras más profundas. Emily había sido coleccionista de antigüedades desde que era una niña. Desde muebles victorianos hasta libros raros, le encantaba sumergirse en el pasado a través de objetos que habían sobrevivido al paso del tiempo. Esa pasión la llevó a recorrer tiendas de antigüedades en busca de tesoros escondidos. En un día nublado de otoño, mientras deambulaba por un mercado de pulgas, Emily descubrió una tienda de antigüedades olvidada en un rincón apartado. La entrada estaba flanqueada por una colección de muebles polvorientos y lámparas de araña antiguas. En el fondo de la tienda, bajo una fina capa de polvo, se encontraba el objeto que cambiaría su vida, un espejo de marco de madera antiguo. El espejo era un tesoro visual, adornado con tallas de hojas y flores que se entrelazaban en un patrón intrincado. Parecía emanar una energía especial que la atrajo de inmediato. Se acercó al mostrador y preguntó al anciano propietario de la tienda sobre el espejo. El hombre, con ojos cansados pero penetrantes, le contó una historia que la llenó de intriga y temor. Este espejo tiene una historia oscura, señorita. Proviene de una mansión que una vez perteneció a la familia Bradford en el siglo XIX. Cuenta la leyenda que la familia sufrió una serie de tragedias insondables mientras este espejo estaba en su posesión. Se decía que el espejo estaba maldito y que había desatado un mal indescriptible en sus vidas. Después de la última tragedia, la mansión fue abandonada y el espejo se guardó en el ático durante décadas.
Amelie, emocionada por la historia, decidió comprar el espejo a pesar de la advertencia. El anciano propietario le ofreció una mirada sombría antes de envolver cuidadosamente el espejo para que Amelie lo llevara a casa. Mientras caminaba de regreso, sintió una extraña sensación, como si algo la observara desde lo más profundo del espejo. Pese a la inquietud que sentía, no podía resistir la atracción que ejercía sobre ella. Este espejo prometía ser el tesoro más intrigante de su colección, pero Amelie estaba a punto de descubrir que la belleza superficial a menudo oculta las sombras más profundas. La inquietud que había invadido a Amelie desde que trajo el espejo a su hogar no hacía más que intensificarse. Las noches eran particularmente angustiosas y su reflejo distorsionado la llenaba de terror. A pesar de los efectos perturbadores del espejo, Amelie seguía intrigada por su misteriosa historia. Decidió investigar más a fondo el pasado del espejo y la familia Bradford a la que se decía que había pertenecido. La investigación la llevó a la biblioteca local y a archivos históricos. Descubrió que la familia Bradford había vivido en una mansión señorial en las afueras del pueblo. Según los registros, ocurrieron tragedias inexplicables en la familia mientras el espejo estuvo en su posesión. Se hablaba de accidentes, enfermedades extrañas y desgracias que habían asolado a los Bradford, todos relacionados de alguna manera con el espejo. A medida que Amelie profundizaba en la historia de la familia, se topó con rumores y mitos que hablaban de la maldición que rodeaba al espejo. Se decía que había sido un regalo de un comerciante ambulante misterioso y que contenía un mal antiguo que había consumido a la familia. Incluso encontró testimonios de que, al final, la mansión había sido abandonada y el espejo había sido escondido en el ático, lejos de las miradas curiosas. El anciano propietario de la tienda de antigüedades no se había equivocado al advertir a Amelie sobre la historia oscura del espejo. Pero la joven coleccionista, alimentada por la curiosidad y la determinación, no estaba dispuesta a renunciar a su hallazgo. Sin embargo, cada vez que intentaba vender el espejo en una subasta o devolverlo a la tienda de antigüedades, el espejo volvía misteriosamente a su casa. Parecía que el espejo no tenía intención de dejarla ir. A medida que Amelie profundizaba en la historia del espejo y de la familia Bradford, comenzó a sentir que algo siniestro la acechaba. Pesadillas aún más aterradoras la atormentaban y podía sentir una presencia fría y ominosa en su hogar. Pero la joven coleccionista no podía rendirse tan fácilmente. Estaba decidida a desentrañar el misterio detrás del espejo y descubrir si la maldición que se decía que lo rodeaba era real o simplemente una leyenda urbana. A medida que se adentraba en este oscuro camino, Amelie estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La vida de Amelie había cambiado irremediablemente desde que adquirió el espejo. A medida que continuaba su investigación sobre la historia del objeto y la maldición que lo envolvía, su propia existencia se volvía cada vez más inquietante. Las noches eran una pesadilla. Cuando se enfrentaba al espejo, su reflejo parecía cobrar vida propia. Sus ojos se volvían oscuros, y su sonrisa, retorcida. A menudo, su reflejo la observaba con una expresión de malicia, como si estuviera esperando el momento adecuado para salir del cristal y apoderarse de su vida. Las pesadillas habían empeorado. En sus sueños, veía a su propio reflejo salir del espejo y acosarla. Se despertaba de madrugada, temblando y sudando,
incapaz de conciliar el sueño nuevamente. Su salud se había deteriorado aún más, y su apariencia se volvía cada vez más fantasmal. Emily había perdido peso considerablemente y su piel estaba pálida. Sus amigos y familiares estaban preocupados por su bienestar y le suplicaban que se deshiciera del espejo. Pero la joven coleccionista estaba obsesionada, atrapada en un ciclo aterrador que no podía romper. Las personas que la visitaban notaban un cambio en su personalidad. Emily estaba cada vez más aislada, sumida en la obsesión de descubrir la verdad detrás del espejo. Pasaba horas mirándolo, tratando de comprender lo que había desatado en su vida. Pero lo que encontraba dentro del cristal eran solo sombras y oscuridad, un reflejo de su propia desesperación. El espejo parecía ejercer un control oscuro sobre ella. La atracción que sentía era casi hipnótica, y Emily sentía que el objeto la había atrapado en su influencia maligna. A medida que se acercaba al espejo, a menudo tenía la sensación de que algo o alguien la observaba desde el otro lado, esperando el momento adecuado para manifestarse en su mundo. La joven coleccionista estaba en una espiral descendente, incapaz de escapar de la maldición que había adquirido al traer el espejo a su hogar. Su salud física y mental se desmoronaba, y se encontraba cada vez más aislada, sola en su lucha contra un enemigo invisible y poderoso. Emily estaba decidida a descubrir la verdad detrás de la maldición, pero no sabía si podría hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. El espejo, una vez un objeto de belleza en su colección, se había convertido en una fuente de pesadillas y sufrimiento, y Emily estaba a punto de enfrentar la confrontación final con su propio reflejo siniestro. El espejo había ejercido su control oscuro sobre Emily durante demasiado tiempo. Su salud se deterioraba rápidamente, y su mente estaba al borde de la locura. A pesar de todo, Emily sabía que debía enfrentar al espejo y descubrir la verdad detrás de su maldición. Esa noche, decidida a poner fin a la pesadilla que había tomado control de su vida, Emily se acercó al espejo. El reflejo siniestro la miraba con ojos fríos y una sonrisa retorcida. Decidió hablar con su propio reflejo como si fuera una entidad separada. ¿Qué eres?, le preguntó con voz temblorosa. El reflejo distorsionado en el espejo no respondió con palabras, pero sus ojos brillaron con malicia. En ese momento, el espejo parecía cobrar vida, y Emily pudo sentir que algo oscuro y aterrador la rodeaba. El espejo parecía ser un portal a otro mundo, uno lleno de sombras y pesadillas. Emily se dio cuenta de que si quería liberarse de la maldición del espejo, debía enfrentar su propia oscuridad. Comenzó a recitar palabras de protección y a realizar rituales para tratar de purificar el espejo. Pero a medida que lo hacía, el espejo respondía con una tormenta de imágenes terroríficas y sonidos inquietantes. La confrontación entre Emily y el espejo alcanzó su punto culminante cuando su reflejo distorsionado emergió del espejo y la arrastró hacia su interior en un torbellino de sombras. Emily se encontró atrapada en un mundo oscuro y aterrador, donde su propia imagen la perseguía como un fantasma vengativo. El espejo, ahora vacío y silencioso, parecía satisfecho con la conquista de su última víctima. La leyenda de su maldición persistiría en la memoria de quienes habían sucumbido a su influencia, y el espejo seguiría siendo un objeto de misterio y terror en los años venideros.
La maldición del espejo había cobrado una nueva víctima y había dejado una sombra indeleble en la vida de Amelie, una advertencia a todos aquellos que se atrevieran a desafiar su poder. El espejo, una vez una hermosa pieza de época en la colección de la joven coleccionista, se había convertido en un testigo silencioso de las sombras más profundas de la existencia humana, una puerta hacia un reino de pesadillas del que pocos podían escapar.